si te dijera que la historia pudo haber sido reescrita por causa de detalles tan pequeños que pasaron desapercibidos durante siglos, y que esos detalles cambian por completo todo lo que crees saber? No estamos hablando de teorías superficiales, ni de conspiraciones baratas. Estamos hablando de marcas diminutas en piedras antiguas, alineamientos casi invisibles, palabras mal traducidas y estructuras olvidadas que, cuando se observan de cerca, revelan un escenario mucho más inquietante. Hoy vas a ver aquello que siempre estuvo allí, pero que casi nadie tuvo el valor de enfrentar. Y al final de este video, entenderás por qué ciertos registros parecen haber sido convenientemente ignorados. Existe una ciudad excavada en la roca de Turquía, llamada Derinkuyu. A primera vista, parece solo una impresionante ciudad subterránea antigua, pero el detalle que lo cambia todo no está en sus amplios túneles ni en sus puertas circulares de piedra. Está en la precisión de las aberturas de ventilación, que atraviesan decenas de metros de profundidad con un cálculo técnico que desafía la idea de improvisación primitiva. Quien diseñó eso entendía de flujo de aire, presión y supervivencia prolongada. La pregunta que pocos hacen es: ¿sobrevivir a qué? Ahora imagina descender por pasillos estrechos, sentir el aire frío, percibir que aquella estructura podía albergar a miles de personas durante meses. No era un escondite improvisado, era un sistema planificado. Y el detalle más perturbador es que esta ciudad no está sola. Hay decenas de complejos similares esparcidos por la región, interconectados por pasajes aún no totalmente explorados, que llevaría a una civilización a invertir tanto esfuerzo en vivir bajo tierra. Avanzamos hacia la isla de Cerdeña, donde descansa un monumento casi olvidado llamado Monte de Akodi. A primera vista, parece una plataforma de piedra aislada, algo demasiado simple para ocupar titulares. Pero el detalle que lo cambia todo está en su forma escalonada, increíblemente similar a estructuras mesopotámicas, aún estando a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo explicar esa semejanza arquitectónica en un periodo tan remoto? Las excavaciones revelaron que la estructura fue reconstruida después de un evento de destrucción, capas de ceniza y vestigios de que algo violento ocurrió allí. Y aquí está el punto inquietante: registros mitológicos de la región hablan de un tiempo en que el cielo descendió con fuego. ¿Coincidencia poética o memoria distorsionada de un evento real? Cuando pequeñas evidencias físicas se encuentran con tradiciones orales, algo comienza a encajar y al mismo tiempo a desestabilizar. Serte Zaus, en Perú, lejos de las rutas turísticas más conocidas, encontramos Chavín de Huántar, un complejo ceremonial antiguo, famoso por sus galerías internas, pero casi nadie habla de la acústica del lugar. Pequeños canales subterráneos conducen agua bajo el templo, creando sonidos que resuenan como rugidos. El detalle crucial: la posición exacta de esas galerías amplifica frecuencias específicas, produciendo un efecto psicológico intenso en quien está dentro. Imagina estar allí hace miles de años, escuchando un sonido profundo emerger de las piedras, mientras los sacerdotes conducen rituales. El miedo no vendría de monstruos visibles, sino de la sensación de algo invisible y más grande que tú. La arquitectura fue diseñada para manipular la percepción. Eso lo cambia todo, porque revela que el conocimiento avanzado de psicología sensorial existía mucho antes de lo que solemos admitir. Y entonces llegamos a un manuscrito antiguo preservado parcialmente, el manuscrito de Copper Scroll, parte de los hallazgos cercanos al Mar Muerto. A diferencia de los otros pergaminos, fue grabado en cobre. ¿Por qué? Porque tal vez el mensaje necesitaba sobrevivir al tiempo de forma más resistente. Describe lugares de tesoros escondidos con una precisión casi cartográfica, pero el detalle intrigante es el lenguaje codificado, que sugiere que el verdadero contenido
Quizás no fuera solo oro, pequeñas palabras mal traducidas a lo largo de los siglos pudieron haber distorsionado el significado original. Términos que podrían indicar instrumentos sagrados fueron simplificados como objetos de valor. Y si estuviéramos observando vestigios de tecnología ritual, conocimiento específico, algo que necesitaba ser protegido, a veces, la diferencia entre tesoro y secreto está en una sola decisión de traducción. ¿Ves el patrón? No son los grandes monumentos los que cambian la historia. Son los detalles casi invisibles, el ángulo de una escalera, el grosor de una pared, la elección de un metal inusual, la posición de un canal subterráneo. Cada pequeño elemento es como una pieza de dominó. Y cuando una cae, todas las demás comienzan a tambalearse. ¿Qué ocurriría si comenzáramos a mirar el pasado no como un conjunto de construcciones impresionantes, sino como un sistema de pistas dejadas por mentes estratégicas? Y si las civilizaciones antiguas sabían algo que se perdió, se diluyó o fue deliberadamente silenciado, tal vez la pregunta no sea qué construyeron, sino por qué lo construyeron. Porque cuando prestas atención a los pequeños detalles, la historia deja de ser cómoda. Se convierte en un enigma palpitante, y apenas estamos empezando a tocar la superficie de esas capas ocultas. Existe un patrón que comienza a formarse cuando conectamos estos puntos aparentemente aislados. No es un patrón evidente, estridente, obvio. Es algo sutil, casi susurrado por las piedras. Y es precisamente por eso que pasó desapercibido durante tanto tiempo. La historia oficial siempre buscó grandes hitos, fechas, imperios y guerras. Pero ¿qué ocurre cuando lo que realmente importa está escondido en un detalle estructural, en una inclinación de 2 grados, en una palabra aparentemente insignificante? En la meseta de Irán existe un complejo llamado Takht Soliman. Muchos lo conocen solo como un antiguo centro religioso vinculado al zoroastrismo, pero el detalle que lo cambia todo no es el templo en sí, es el lago en el centro de la estructura. Un lago perfectamente circular, profundo, con una coloración oscura y casi hipnótica. Durante siglos, se creyó que era solo un elemento simbólico, hasta que mediciones modernas revelaron su profundidad inusual y su conexión con fuentes subterráneas de presión natural. ¿Por qué construir un complejo sagrado alrededor de un punto geológico tan específico? Y más inquietante aún, ¿por qué las paredes fueron levantadas en alineación casi matemática, con las formaciones montañosas alrededor? Pequeños ajustes milimétricos, que no serían visibles al ojo común, pero que indican cálculo intencional. Esto no es casualidad, es planificación. Ahora viajamos mentalmente a Japón, donde existe una formación llamada Masuda Iwafyun, una enorme piedra esculpida con cortes rectos y cavidades simétricas. Oficialmente, su propósito sigue siendo incierto. Pero observa el detalle en los surcos en la parte superior. Siguen un patrón que coincide con el movimiento solar en fechas específicas. No es una coincidencia burda, es una alineación fina, casi demasiado precisa para ser ignorada. Y aquí está el punto incómodo. Aun cuando estructuras de culturas completamente diferentes presentan alineaciones astronómicas minuciosas, la explicación estándar es observación del cielo. Pero, ¿es solo eso? ¿O estamos subestimando la profundidad del conocimiento matemático y técnico de esas sociedades? Pequeños ángulos revelan grandes intenciones. En Armenia hay un lugar llamado Karahungi. Muchos lo comparan superficialmente con otros círculos de piedra famosos, pero el detalle crucial está en los pequeños agujeros perforados en algunas de las rocas. Agujeros diminutos, cuidadosamente posicionados. Cuando se alinean con el horizonte, funcionan como instrumentos de observación extremadamente precisos. ¿Quién tuvo la idea de transformar una piedra maciza en un dispositivo óptico rudimentario? Eso exige comprensión de perspectiva, alineación y repetición experimental. No es improvisación, es método. Y método implica transmisión de conocimiento. ¿De dónde provino ese saber? Y entonces surge un elemento aún más provocador. Patrones similares aparecen en culturas
que, según la narrativa convencional, no tenían contacto entre sí, en pequeños detalles arquitectónicos, repetidos, en continentes diferentes. No estamos hablando de copiar estilos decorativos, estamos hablando de soluciones técnicas específicas. Tal vez el mayor error fue mirar el pasado como si fuera lineal, aislado y fragmentado. Tal vez la historia antigua esté más interconectada de lo que nos atrevemos a admitir. Y los pequeños detalles funcionan como hilos invisibles que cosen este tapiz olvidado. Cuando comienzas a prestar atención a estos elementos casi microscópicos, surge una sensación extraña, como si estuvieras leyendo un mensaje escrito en los márgenes de la historia, como si las civilizaciones antiguas estuvieran diciendo: a nosotros sabíamos, y dejamos pistas. Y la pregunta que resuena es inevitable: ¿qué más fue simplificado en exceso? ¿Qué fue reducido a explicaciones cómodas solo para mantener una narrativa estable? Porque cuando los detalles técnicos desafían explicaciones fáciles, algo más grande está en juego. Si estos pequeños indicios se toman en serio, la historia deja de parecer una secuencia de casualidades y comienza a parecer un proyecto cuidadosamente arquitectado a lo largo de milenios. Y esto es solo la segunda capa. Es como si estuviéramos observando grietas microscópicas en una represa. Individualmente, parecen irrelevantes, pero cuando se multiplican, revelan que algo mucho más grande está bajo tensión. Y la gran pregunta empieza a tomar forma. ¿La historia fue simplificada para encajar en moldes académicos cómodos? ¿O apenas estamos comenzando a acceder a capas que siempre estuvieron ahí, esperando el momento exacto para emerger? Nos estamos acercando al punto en el que los detalles dejan de ser simples curiosidades y se convierten en indicios de algo estructuralmente distinto. Ahora llegamos a un punto en el que los detalles dejan de ser solo evidencias técnicas y empiezan a revelar intención estratégica. Porque cuando pequeños descubrimientos se repiten en culturas distintas, en períodos diferentes, con patrones semejantes, la pregunta ya no es ¿cómo ocurrió esto? La pregunta pasa a ser ¿quién estaba preservando ese conocimiento? ¿Y por qué? En el desierto de Sudán reposan las pirámides de Merón, diferentes de las estructuras egipcias más conocidas. Son más estrechas, más inclinadas, casi agresivas en su verticalidad. El detalle que lo cambia todo no está en la forma exterior, sino en las cámaras internas. Algunas revelaron inscripciones que combinan simbolismo solar con representaciones celestes extremadamente específicas. Estudios de alineación mostraron que ciertas estructuras apuntan a posiciones estelares en periodos muy particulares de la historia. No estamos hablando de adorar al sol de manera genérica. Estamos hablando de marcaciones astronómicas temporales precisas. Pequeños ajustes en el eje de construcción indican conocimiento de la precesión, un fenómeno que tarda miles de años en percibirse a simple vista. ¿Cómo alguien habría identificado eso sin registros acumulados durante generaciones? Y si lo que llamamos monumento funerario fuera, en realidad, un marcador temporal, un reloj de piedra para eras completas, un archivo cósmico codificado en ángulos e inclinaciones. Ahora viajamos hacia la costa de la India, donde las ruinas sumergidas cercanas a Dwarka desafían explicaciones simples, estructuras alineadas bajo el mar, con bloques organizados de forma no natural. El detalle inquietante está en la regularidad geométrica de los cimientos. No son formaciones aleatorias, son patrones repetitivos. Lo más provocador no es solo la existencia de estas ruinas, es la coincidencia con antiguos relatos que describen una ciudad devorada por las aguas. Durante mucho tiempo eso fue tratado como metáfora mítica, pero cuando buzos encuentran alineaciones artificiales bajo capas sedimentarias, la frontera entre mito y memoria comienza a desdibujarse. Y aquí está el detalle que pocos mencionan: pequeñas diferencias en la datación sedimentaria indican que partes de la estructura podrían ser más antiguas
de lo que se pensaba. Pequeñas variaciones cronológicas que parecen insignificantes, hasta que se percibe que empujan la línea de tiempo hacia un periodo en el que civilizaciones urbanas complejas aún no deberían existir. En Kazajistán, enormes geoglifos fueron identificados en las estepas cercanas a los Turgai Geoglyphs, formas geométricas gigantes visibles solo desde lo alto. Pero el detalle crucial no es el tamaño, es la precisión del trazado. Líneas rectas que mantienen proporción a lo largo de cientos de metros. ¿Quién diseña algo que solo puede comprenderse plenamente desde el cielo? Y más aún, ¿por qué repetir patrones geométricos específicos, algunos alineados con eventos solares estacionales? No son simples dibujos, son diagramas a escala monumental. Cuando conecta Sudán, India y Kazajistán, surge algo incómodo. Culturas separadas por continentes, compartiendo obsesiones por alineación celeste, precisión geométrica y marcadores temporales. No parece coincidencia cultural aislada, parece un lenguaje universal. Tal vez estos pequeños detalles sean ecos de una tradición mucho más antigua de lo que imaginamos. Una tradición que entendía el cielo no solo como escenario, sino como calendario, referencia y código. Y si estas construcciones no fueran solo expresiones de fe o poder político, sino intentos desesperados de registrar conocimiento para atravesar catástrofes, como si supieran que algo podría borrar registros frágiles, pero no lograría borrar piedra alineada con el cosmos. Cuando esta hipótesis empieza a ganar fuerza, la historia deja de ser solo estudio del pasado, se convierte en advertencia, porque si existieron ciclos de ascenso y caída, tal vez estemos viviendo apenas uno más. Nos acercamos al punto en que los detalles no solo cambian lo que pensamos sobre el pasado, sino que empiezan a cuestionar nuestro propio futuro. Ahora la tensión alcanza un nuevo nivel, porque hasta aquí hablamos de piedras, alineaciones, inscripciones y ruinas sumergidas. Pero existe un detalle aún más inquietante en patrones de destrucción. No solo construcción sofisticada, sino señales de colapso abrupto, como si ciertas civilizaciones hubieran sido interrumpidas en su punto más alto. En la costa del Perú existe un complejo llamado Sechín Bajo. Poco mencionado fuera de círculos especializados, reveló una de las arquitecturas monumentales más antiguas de América. Pero el detalle que lo cambia todo está en las capas superiores. Evidencias de abandono repentino, seguido de enterramiento intencional. No fue simple erosión, fue como si alguien hubiera decidido sellar su propio pasado. ¿Por qué una cultura levantaría algo monumental y luego lo enterraría? ¿Miedo? ¿Protección? ¿Un ritual de clausura? Pequeñas marcas en los muros indican desmontaje parcial antes del entierro. Esto no parece un desastre natural puro, parece decisión humana. Ahora mira hacia Nan Madol, en el Pacífico, una ciudad construida sobre arrecifes de coral, compuesta por bloques basálticos colosales, apilados con precisión. El detalle inquietante no es solo el peso de las piedras, sino el hecho de que la sociedad que la construyó prácticamente desapareció sin dejar registros escritos detallados. Estructura monumental, memoria frágil. Cuando exploradores modernos llegaron, encontraron leyendas locales que hablaban de constructores venidos de lejos. Durante mucho tiempo, eso fue descartado como mito. Pero pequeñas diferencias estilísticas en los cimientos sugieren fases constructivas distintas, como si técnicas hubieran sido introducidas y luego olvidadas. Y entonces llegamos a Great Zimbabwe, una ciudad de piedra impresionante, con murallas curvas, levantadas sin argamasa. Durante siglos, muchos se negaron a aceptar que esa ingeniería fuera obra de poblaciones africanas locales. El detalle que lo cambia todo está en la organización urbana en corredores de ventilación, control de flujo interno y estructuras de almacenamiento sofisticadas. Lo más perturbador en evidencias indican que el declive pudo haber sido rápido,
no gradual. El cambio climático es citado con frecuencia, pero pequeños análisis isotópicos muestran variaciones ambientales que no explican completamente el abandono. Algo más pudo haber influido. Cuando colocas estos ejemplos uno junto al otro, aparece un patrón incómodo. Construcciones avanzadas, picos de organización social y luego silencio. Capas de polvo cubriendo conocimiento acumulado. Tal vez el mayor detalle que hemos ignorado sea este: no. El pasado no evolucionó de manera constante. Oscilón alcanzó alturas sorprendentes, cayó abruptamente, y cada caída arrastró consigo bibliotecas enteras de saber. Si eso es cierto, entonces los pequeños detalles que hoy encontramos, encajes perfectos, alineaciones celestes, acústica, calculad a-n, o son simples curiosidades arqueológicas, son sobrevivientes, restos de algo que fue Mayo R. Y aquí surge una hipótesis casi prohibida. ¿Y si civilizaciones antiguas alcanzaron niveles de comprensión técnica que no encajan cómodamente en la línea de tiempo tradicional? Y esos niveles fueron borrados por eventos que preferimos clasificar como naturales. Pequeños vestigios indican que el conocimiento era más resistente de lo que imaginamos, pero también más vulnerable de lo que nos gustaría admitir, porque si el pasado ya vivió ciclos de ascenso y caída abrupta, ¿qué nos garantiza que somos diferentes? Estamos a un paso del clímax. La pieza final comienza a encajar. Llegamos al punto en que todos los detalles dispersos empiezan a alinearse como constelaciones, formando una imagen única. Hasta aquí vimos encajes imposibles, alineaciones celestes milimétricas, inscripciones que alteran cronologías y ciudades enteras enterradas, como si alguien hubiera querido congelar el tiempo. Pero existe un elemento que conecta todo de forma casi perturbadora a la repetición del conocimiento preservado en capas simbólicas. Observa algo inquietante en Göbekli Tepe, no por el monumento en sí, sino por los relieves esculpidos. Animales en posiciones específicas, algunos asociados con eventos astronómicos, según estudios recientes. El detalle que lo cambia todo está en la posible correlación entre ciertas figuras y patrones celestes de miles de años atrás. No sería solo arte ritual, podría ser registro codificado de eventos cósmicos significativos. Ahora conecta esto con inscripciones fragmentadas, como las halladas en Bibles, donde sistemas de escritura primitivos surgieron como transición entre símbolos y alfabetos. El detalle crucial no es solo la escritura en sí, sino su progresiva estandarización, como si existiera urgencia por volver la información más portátil, más replicable, menos dependiente de monumentos de piedra. Aquí todo converge. Los monumentos pueden caer, las ciudades pueden ser enterradas, pero los símbolos viajan, las escrituras sobreviven, las narrativas se adaptan. Tal vez los grandes complejos arquitectónicos fueran apenas la primera capa de preservación. Cuando el riesgo aumentó, el conocimiento migró hacia formas más discretas. Y si los textos antiguos, muchos tratados solo como religión o mito, fueran en realidad archivos condensados, metáforas de fenómenos naturales, descripciones codificadas de catástrofes, mapas temporales disfrazados de genealogías, pequeños detalles lingüísticos, ya demostraron cómo una palabra mal traducida altera completamente el sentido de un pasaje. Un término que podría significar brillo intenso se convierte en gloria. Una expresión que podría indicar temblor violento se transforma en ira divina. Lo que parece espiritual pudo haber sido descriptivo. Lo que parece poético pudo haber sido técnico. Si eso es cierto, entonces estamos leyendo el pasado con filtros modernos que diluyen su precisión original. Interpretamos códigos antiguos como metáforas abstractas, cuando tal vez fueran registros objetivos de eventos reales. Y aquí está el clímax, que lo cambia todo. No son las grandes estructuras las que reescriben la historia. Son los detalles microscópicos los que revelan
intención de preservación. Civilizaciones antiguas parecen haber comprendido algo esencial. El conocimiento debe sobrevivir a ciclos de destrucción. Tal vez observaron patrones en el cielo, cambios climáticos extremos, impactos naturales o colapsos sociales recurrentes. Tal vez intentaron advertir al futuro usando los únicos medios duraderos que poseían: piedra, símbolo, alineación, narrativa. Eso significa que el pasado puede no ser una línea recta de ignorancia hacia el progreso. Puede ser una secuencia de picos brillantes, seguidos por caídas profundas. Y cada vez que la humanidad cayó, parte del conocimiento fue comprimida, codificada, escondida en detalles demasiado pequeños para ser borrados por completo. Lo que viste hasta aquí no son coincidencias aisladas, son fragmentos de una memoria antigua, insistiendo en sobrevivir. Y si estos detalles estuvieran diciendo algo sobre nuestro propio tiempo, sobre nuestra confianza excesiva en registros digitales frágiles, sobre nuestra creencia de que somos el punto culminante definitivo de la historia. Tal vez la mayor revelación no sea lo que ellos sabían, sino lo que nosotros podemos perder. Gracias por mirar hasta el final. Y ahora, el algoritmo está recomendando 2 videos seleccionados especialmente para ti. Continúa explorando y descubre lo que aún permanece oculto.